Hola a todos y a todas, buenas tardes. Un año más vamos a presentar el calendario coeducativo Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, este año 2021, mujeres escritoras. Como ya hemos estado comentando, pues debido a la situación sanitaria, este año no se puede hacer presencialmente, pero hemos optado por, no nos va a impedir el virus, ¿no? Que nos haga presentación. Por lo tanto, lo vamos a hacer virtualmente y un poco echando de menos pues la cercanía, que es lo que estábamos comentando antes todas. Pero bueno, otro año será, chicas. Bueno, tampoco voy a tener más dilación en la presentación, comentaros las personas que van a participar, ¿vale? Por un lado, van a participar las personas encargadas de haber realizado este calendario estupendo del 2021, que son Mariluz González, responsable de la elaboración del calendario, la ilustradora de este año, Patricia Fidalgo Carbajo, Mario Padilla, encargado del diseño gráfico, portada y maquetación del calendario. También contamos con la presencia de dos mujeres escritoras que han tenido la amabilidad de compartir este momento con todas nosotras. Y iba a estar también Cristina Morato, que viene anunciada en el cartel, pero me ha pedido que os pida disculpas porque, bueno, por un problema de salud se encontraba mal y no ha podido participar. Por otro lado, bueno, como os he dicho, por este lado, las dos mujeres escritoras son Pilar Manzanares García y Paloma Sánchez Garnica, ¿de acuerdo? Y aquí yo, Sonia Blanco, que bueno, pues haré de moderadora durante este evento, que estoy ahora actualmente en el cargo de responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical. Muy bien, pues entonces ahora vamos a dar paso a Mariluz González, que fue responsable de la Organización de Mujeres durante los 5 años anteriores al septiembre de 2020 y, como os he dicho antes, la responsable de la elaboración de este calendario. Mariluz. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer contar con... Yo creo que nunca hemos tenido una presentación con tanta gente, 86 participantes. Bueno, no miento, que cuando tuvimos la presentación del 2015 fue también muchísima gente la que participó, pero yo creo que ha sido una de las pocas. Yo fui la responsable de la Organización de Mujeres de los últimos 5 años y, bueno, pues como este calendario, aunque es para el 2021, cuando ya es responsable Sonia, sí que lo elaboramos siempre con mucha antelación, pues me tocó a mí dirigir bueno, el desarrollo de este calendario. Digo dirigir porque es un trabajo totalmente colegiado en el que participamos las mujeres de la Confederación Intersindical y yo no sé quién está compartiendo, es que de verdad no sé quién se pone a compartir ahora. Y entonces, pues es un trabajo que realizamos las mujeres de la Confederación. Surgió como un material que hacíamos desde la parte de educación de la Organización de Mujeres de la Confederación, de la parte de STES, porque considerábamos que era necesario facilitar el trabajo a nuestros compañeros y compañeras en la coeducación, ¿no? Y una de las maneras importantes era visibilizar mujeres, todas estas mujeres silenciadas a lo largo de la historia que nunca han tenido presencia en los libros de textos ni en los currículos, pues bueno, queríamos visibilizarlas. Y así surgió este calendario, que al cabo de los años pues ha ido, bueno, pues adquiriendo una otra forma, otra presencia, y hoy por hoy pues además ha trascendido, ya no solo es un material coeducativo, sino que además pues bueno, en otros sectores también nos lo piden, nos lo reclaman, les interesa trabajarlo, les interesa conocerlo, y entonces pues bueno, es un material que ha trascendido. Recuerdo cuando empecé yo a dirigir la elaboración de estos calendarios que, bueno, pues a la hora de buscar mujeres para que, bueno, visibilizarlas en nuestros meses, era difícil encontrar mujeres, había que buscar muchísimo, pero según van pasando los años me di cuenta de una cosa, y es que cada vez era más fácil encontrar mujeres, cada vez era más fácil localizar mujeres, no tenías que buscar ya mucho. ¿Por qué? Porque entre unas y otras asociaciones, grupos de mujeres o mujeres de una forma particular, nos hemos interesado en ir destapando a esas mujeres totalmente silenciadas, y entonces a la hora de buscar mujeres para destacarlas, en este caso, en este calendario, pues no ha sido nada difícil encontrar mujeres.
ha sido tan fácil que había tantas mujeres, y eso que lo hemos centrado solo a mujeres del Estado español, pero ha sido tan fácil encontrar mujeres que al final tuvimos que dedicarles no solo las portadas, digamos, de cada uno de los meses, de cada uno de los 12 meses del año, sino que al final pues les hemos dedicado los 365 días del año. Y todas las efemérides las cambiamos y pusimos mujeres, bueno, pues escritoras. Bueno, hay algunas efemérides como es el 25 de noviembre, el 8 de marzo, que no las cambiamos, evidentemente esas efemérides las dejamos, porque siempre hemos hecho alusión a las mujeres y nuestras luchas, pero sí que es cierto que hemos intentado el resto de 2 días del año dedicaros a mujeres escritoras y sobre todo mujeres escritoras del Estado español. Bueno, pues otra de las cosas que hacemos todos los años y que este año también hemos hecho es destacar mujeres de los distintos territorios. Puede que veáis el calendario y digáis, bueno, pues esta escritora tampoco es que sea tan reconocida. Bueno, pues porque también lo que hacemos es intentar visibilizar mujeres de los distintos territorios, pues de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de La Rioja, es decir, de todos los territorios del Estado, destacar mujeres que también les cuesta mucho, pues bueno, que tengan la visibilidad que les corresponde. Tampoco quiero alargarme mucho porque bueno, que hay mucha gente que hablar y lo más importante y más interesante yo creo que es escuchar a nuestras invitadas, ¿no? Que para eso son las que les dedicamos el calendario. Pero bueno, un poco más comentar también que bueno, hemos intentado también destacar mujeres que escriben en las lenguas cooficiales y en el asturiano, que dirá, el asturiano no es una lengua cooficial, pero sí que es una lengua cooficial dentro de nuestra organización, con lo cual también tenemos mujeres que escriben en asturiano. Las actividades, como siempre, todos los años hacemos un montón de actividades, como decimos en su material coeducativo, y no solo visibilizamos mujeres, sino que elaboramos actividades para trabajarlas a lo largo de todas las etapas educativas y de todos los niveles educativos, desde infantil, de 0 a 6 años, pasando por primaria, secundaria, personas adultas, FP, en fin. Es un abanico tan amplio de actividades que podemos dar respuesta a cualquiera de las necesidades, ¿no? De las situaciones o de los contextos educativos. Por eso creemos que es un material que se puede valorar mucho. No todas salen en el calendario porque no son muchas las páginas de que disponemos, pero sí que en la página web está el dossier donde están todas las actividades, son 60 y tantas páginas de actividades que podéis encontrar. Y luego también hay otro pequeño dossier, pequeño no, otro gran dossier en el que está la biografía de todas estas mujeres, que también resulta muy interesante y que os animo a que de vez en cuando le echéis un vistazo y vayáis leyendo la biografía de cada una de las mujeres, porque bueno, destacar Gloria Fuertes, que la adoro y me parece una mujer maravillosa y que no podía faltar en nuestro calendario, con sus luchas y sus rupturas de estereotipos, que fue brillante, como Livia de Sabuco, por ejemplo, también, que como la iban a meter, o la iban a forzar a casarse y ella lo único que quería era estudiar, pues decidió meterse a monja, que era la única manera en que las mujeres en aquella época podían considerarse o sentirse libres. Entonces, bueno, pues son historias muy interesantes y que os animo a que vayáis leyendo. Y luego otra cosa que hacemos todos los años en nuestro calendario es que la ilustradora pues sea una mujer por supuesto, una mujer y joven porque sabemos que la ilustración es un espacio muy difícil, donde a las mujeres les cuesta mucho abrirse su hueco. Entonces, bueno, pues bueno, buscamos siempre una mujer que esté iniciando o que, bueno, que ya tenga una trayectoria, quiera colaborar con nosotras. Entonces, le dejamos totalmente libertad para que ilustre nuestro calendario con la inspiración que le llegue, como quiera, y por eso cada calendario es totalmente distinto al anterior, porque cada una le da la impronta de su técnica, de su manera de trabajar, con lo cual por eso todos los calendarios que tenemos en la Organización de Mujeres son muy especiales y muy diversos y muy distintos unos de otros. Por eso tienen el éxito que tienen, ¿no? Porque nunca el calendario nuevo siempre es totalmente distinto al anterior y no es lo que te esperabas ni que lo que te imaginabas, con lo cual nuestro calendario siempre tiene mucho éxito. Este es mi último calendario que dirijo, seguiré colaborando, no puedo dejar de hacerlo porque, como dije desde un principio, es como si fuera un hijo, lo ves cuando lo empiezas a gestar hasta que sale al final del proceso y para mí me parece que es un material maravilloso que elaboramos la Organización de Mujeres y que no debemos de dejarlo. Creo que seguiremos haciéndolo y entonces, bueno, pues mi colaboración ahí está. Me voy a callar ya porque creo que ya he hablado hasta más de la cuenta, así que le vuelvo a pasar la palabra a Sonia. Muchas gracias. Espero que os guste el calendario. Las que no lo tenéis, lo conseguiréis, os lo haremos llegar, no tengáis problema. Y paso la voz a la siguiente persona, Sonia. Ya, bueno, muchísimas gracias, Mariluz.
El siguiente compañero y que ha participado de una manera muy importante en nuestro calendario es Mario Padilla, que es el responsable de publicaciones y de la web de la Confederación Intersindical. Mario. Sí, hola. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La mayoría sois mujeres. Yo siempre en las presentaciones del calendario, pues me encuentro, bueno, soy de los pocos hombres, verdaderamente, por desgracia, ¿no? Digo que la mayoría sois mujeres, tanto en la elaboración como en la participación, como, por supuesto, el calendario es de mujeres, mujeres en el tiempo, y es tiempo de mujeres. Y para mí, pues el estar representado de alguna manera cada año, desde hace algunos años, ya desde 2009, que fue el primer calendario que coordiné la parte arte y el diseño gráfico, pues es un orgullo, ¿no? Es un honor estar presente en esta presentación como persona que participa activamente en la elaboración. Bueno, yo siempre cuento, y me repito mucho lo mismo, bueno, a ver, es que hay gente con los micrófonos abiertos y tal, y entonces en cuanto hablan salta la pantalla y no sé, escucháis sonidos y tal, ¿no? Sería conveniente que quien no participe, pues que cierre el micrófono. Saludar a todas las personas que estáis, a las que participáis en esta presentación, pero también a muchas compañeras con las que he compartido muchas horas del sindicato. Está Paqui por ahí, en fin, hay para las que estáis actualmente. Paqui la quiero mucho, porque hemos hecho muchas horas también, muchos calendarios, no sé cuántos. ¿Cómo te quiero, Mario? Pago. Bueno, y nos vemos muy de vez en cuando y ahora, pues peor todavía, ¿no? Y agradeceros que estéis aquí en la presentación. Bueno, yo digo decía que comento siempre lo mismo, ¿no? Y es que el calendario fue una apuesta de la Organización de Mujeres que tardó, el primer calendario tardó en hacerse 14 años desde que se estuvo manejando la idea. Es curioso, pero luego después ha ido haciéndose cada año sin faltar ni uno y además pues ha tenido una evolución importante, ¿no? Y esa evolución importante es porque la apuesta fuerte, muy decidida de la Organización de Mujeres por él, por este material tan militante, tan feminista y tan bonito, pues ha sido una apuesta que hemos recogido mucha gente, ¿no? Fuera de la Organización de Mujeres, dentro del sindicato, y la hemos recogido como una apuesta, también como una cosa propia, ¿no? Y esa apuesta pues no ha sido tampoco porque yo soy responsable de publicaciones y de web de la organización, pero ha sido una cosa personal, ¿no? Yo comentaba en una presentación que mis niñas desde pequeñitas veían el calendario en la pantalla del ordenador muchos meses a lo largo del año y cuando le preguntaba, ¿y tu padre a qué se dedica? Decían, hace calendarios, ¿no? Pues algo así me sigue pasando casi, ¿no? Esto se vive casi se vive a nivel profesional, personal, pero también familiar, ¿no? Porque además somos docentes, ¿no? Tanto mi pareja como yo. Entonces, bueno, es una apuesta personal, como decía, pero una apuesta del sindicato y cada año, pues intentamos que sea, todas las personas que participamos, intentamos que sea un nuevo calendario y además un mejor calendario, ¿no? Es complicado, es muy difícil. Contamos siempre con la participación de mucha gente y con la inestimable y magnífica participación de una ilustradora. Este año tenemos a Patricia, que ha hecho unas ilustraciones estupendas, como podéis, viendo el calendario, podéis comprobar. Y bueno, y luego pues ha habido que ir rellenando y tal y haciendo ese soporte necesario, imprescindible para que el calendario pues sea algo más que un calendario, ¿no? Sea un material atractivo que se difunde fundamentalmente en centros docentes, con lo cual es manipulado por profesorado y por alumnado, está presente en las paredes de muchos centros, en los tablones, encima de las mesas del profesorado. Y eso es muy importante porque nos supone un trabajo extra, queridísimo trabajo, el de hacer una cosa muy, muy, muy bonita, un soporte que magnifique pues, el contenido
también estupendo y magnífico que el calendario tiene todos los años, ¿no? Ese calendario que visibiliza, que da presencia y que es activista completamente, ¿no? Y en los centros, ¿no? En los centros docentes y en los centros de trabajo, ya en muchos sitios. Yo también, como mi correo electrónico aparece en las pastas del calendario, pues también recibo, igual que recibe la responsable de la Organización de Mujeres y el sindicato, vamos, los correos del sindicato reciben peticiones, pues no solo de docentes, ¿no? De muchos centros de la mujer municipales se reciben. Yo tengo varios, ¿no? No tenemos nos piden que se los mandemos, que nos los pagan, pero la verdad es que no tenemos calendario. Siempre nos pasa igual. Este año la parte logística, que también la llevo yo, pues es importantísima, porque hacemos este año, porque pensábamos que por pandemia y la imposibilidad de acercarnos a los centros de trabajo, a darle a nuestros compañeros y compañeras el calendario, iba a suponer un bajón en las peticiones por parte de los sindicatos del Estado, nuestros sindicatos en todo el Estado. Pues no ha sido así. Ha sido un año de 43.000 peticiones de calendarios, 43.000 calendarios en 5 lenguas que se han distribuido, pues eso, hay un movimiento de papel ahí, de toneladas de papel importantísimo, y que no ha habido grandes problemas. Todos han llegado bastante bien a sus destinos, ¿no? Eso es un trabajo muy importante, como decía, y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Cada año pues nos lo piden de todos sitios, pero es que además el sindicato, que al principio era el sector docente el que lo hacía, la Organización de Mujeres de STES, ahora también el sindicato, nuestro sindicato ferroviario perteneciente a la Confederación Intersindical, también distribuye 2.500 calendarios entre sus centros de trabajo, su afiliación, sabiendo además que tiene detrás 6 páginas de propuestas didácticas que ellos pues no las van a dar una utilidad, ¿no? Pero no importa, ¿no? Es un calendario que ya tiene un prestigio entre los compañeros y compañeras del sector ferroviario, del sector de administración y servicios públicos también, no docentes. Y bueno, pues esto es lo que hemos conseguido, ¿no? Así que yo tampoco quiero alargarme mucho, porque se hace más pesado la intervención a través de videoconferencias, se hacen bastante más pesadas, porque no tenemos así, no podemos desviar la vista, ¿no? Estamos prácticamente... Os dejo, paso a Sonia también la palabra para que siga repartiendo. Suerte y nada, agradecido a estar aquí como responsable de la parte que me toca, y a todas las personas que habéis participado y que en este momento estáis asistiendo a esta presentación. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, nuestra siguiente participante es Patricia Fidalgo Carbajo, que es nuestra ilustradora, como ya se os ha comentado. Y no sé si está por ahí Patricia. ¿Patricia? Patricia, ¿estás por ahí? Es que ha dicho que tenía problemas con la conexión, me parece, ¿no? No sé si me ahora. Vale, Hola, Patricia. Vale. Hola, buenas. Vale. Hola, buenas. Nada, Patricia, te dejo tu espacio para que nos cuentes lo que quieras y nos hables de este proceso que ha tenido la elaboración de estas imágenes, de cómo has seleccionado las imágenes, por qué unas sí y otras no. Bueno, lo mismo me estoy liando un poco, pero tú cuéntanoslo. Gracias, Sonia. Patricia. Bueno, a ver si tengo buena conexión este ratillo y no me pongo muy nerviosa, que no suelo hablar en público. Entonces, bueno, si tengo alguna laguna me la perdonaréis. Pues nada, soy Patricia Fidalgo y soy ilustradora. Y la verdad es que no conocía este calendario de antes, y quien me lo presentó fue Carlos Cadenas, a quien estaré eternamente agradecida, porque además me estuvo persiguiendo hablando del asunto, y siempre se lo agradeceré, porque poca gente queda hoy en día pesada cuando cree en algo, y hizo que me interesara mucho. Bueno, cuando me empezó a hablar del proyecto me interesó porque, bueno, porque soy mujer, porque tengo valores feministas y porque hace mucha falta, porque de hecho cuando me llegó la selección
que me sirvió como briefing para las escritoras. Yo recibí una selección de un montón de mujeres que ni conocía, porque yo creo que todos conocemos a Gloria Fuertes o a Zenobia Camprubí, pero es que ahí había un Word larguísimo de mujeres que yo no había escuchado en mi vida, lo cual es grave. Entonces, claro, yo me preguntaba, todas estas mujeres que han tenido esta gran aportación y que si... Uy, creo que hay una voz malévola de fondo. No sé si la estáis escuchando todos o es mi cabeza. Vale, pues creo que es Eura. No sé si puedes silenciar esa pantalla, por favor. Así, creo que sí. Gracias. Que lo que os decía, que la selección de escritoras que me mandaron desde la organización fue lo que sobre todo me picó el gusanillo, porque no conocía ni al 80% de escritoras, pero es que luego cuando te metes un poco a explorar, te quedas alucinada, o sea, con la vida que tuvo cada una, con las poesías o los libros que escribió cada una, es alucinante. Entonces, según iba seleccionando, porque no era imposible que me diera tiempo a todas, porque me mandaron un listado grandísimo, lo cual es maravilloso, porque eso significa que hay muchas mujeres que se están un poco rescatando de ese olvido, pero no tenía tiempo. Año de coronavirus, yo además lo pasé, estuve ahí en cama y tenía los lápices al lado de la cama y decía, quiero seguir, y no podía. y, y tuve que hacer una pequeña selección. Entonces hay 2 por mes, y bueno, en algún mes hay 3, pero tuve que elegir 2 por mes. Otros trabajos sí que es placentero el ponerse a dibujarlo o ya al final, cuando ves el resultado. Pero en este caso me pasó como cuando uno se mete en YouTube a ver un vídeo de algo que estaba buscando y ese vídeo le lleva a otro, y ese vídeo le lleva a otro, y a las 3 de la mañana no recuerdas ni a qué fuiste a YouTube. Pues exactamente eso me pasó, que a lo mejor me metía, por ejemplo, en Leonor López de Córdoba, y claro, para buscar referencias y un poco el contexto, porque hay mujeres de todas las épocas, para intentar no meter la pata, pues me metía un poco en el contexto y en sus biografías y en sus retratos. Y claro, Leonor López de Córdoba te llevaba a la reina a la que sirvió consejera. Y luego eso a otra mujer de la época coetánea que también escribía. Entonces llegó un momento que ya no recordaba ni a qué había venido. Pero todo eso me hizo descubrir un montón de personas que dejaron profunda huella en la cultura y no lo sabemos. Y creo que eso ha sido, incluso más que dibujarlo, la parte más placentera del proyecto. Pues no sé, que no soy la misma ahora que antes de recibir ese Word que me mandaron. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el tiempo me apretaba, decidí utilizar una técnica que para mí es más o menos rápida, que es el lápiz de color. O sea, al principio yo me vine muy arriba y quería hacer algo como mucho más elaborado y tal, pero no era práctico y no daba tiempo. Así que cogí lo que son los lápices de colores de toda la vida, pero acuarelables. Entonces, bueno, pintaba y con el pincel y con agua le daba un poco el toque como de acuarela. Lo que sí que me detuve, aunque luego al final, al integrarlo en el diseño, pues no se puede ver todo porque el pobre Mario lo sabrá, que es el que se ha currado todos los fondos y toda digamos, la composición, pues no cabe todo. Pero en casi todos los dibujos, como me interesaba por la historia de cada uno, intenté dejar como guiños biográficos de cada una. Por ejemplo, en Gualada, en el mes de enero, hay 2 escritoras, pues la de Al-Ándalus, Gualada. De hecho, no sé si puedo compartir pantalla, creo que sí. A ver si veis mi pantalla. ¿Estáis viendo mi pantalla? Creo que sí. Espérate, a ver. A ver. ¿Le has dado a compartir pantalla en la Sí, parte de abajo? sí, eso es. No sé si... Pues no nos sale. A ver, un segundito, que creo que me están aceptando los permisos. Ah, vale. A ver.
No sé si... Creo que está en ello. Lo digo porque enseñarlo mientras hablo yo creo que es menos aburrido, no es tanto Sí. rollo, que como no me quiero enrollar, con una imagen vale más que 1000 palabras. Y Ujú. además creo que así en físico creo que no se ve mucho. Ya, es que es más complejo. Si Sí, puedes compartirlo, quedaría mejor. sí, eso estoy intentando, no sé si se está pudiendo ver, espera a ver. Yo lo tengo Mm, configurado para que puedas compartir. Pues en teoría yo lo voy a compartir pantalla y se tendría que ver, pero a ver. eh, Creo que no me va a dejar. Bueno, mira, puedo hacerlo muy fácilmente. Os paso aquí en el chat, por si lo queréis ver luego, el enlace de las ilustraciones que tenía yo a mano para enseñaroslas por separado. Si queréis en algún momento, pues lo veis, pero creo que la tecnología no es lo mío. Simplemente era decir eso, que al final la historia de cada una tiene tantos recovecos y tantas curiosidades que intenté plasmarlo con el poco tiempo que tenía, a lo mejor en guiños subliminales. Por ejemplo, en Gualada, lo que os decía en enero, si os fijáis, está sentada como en unas ruinas y en ellas tiene como un graffiti, o sea, una marquita de dos monigotes que es una referencia a uno de sus poemas, que no sé si lo tengo por aquí, que habla mira, sí, lo tengo aquí. Es un poema que dice, sabes que soy la luna de los cielos, mas para mi desgracia has preferido un oscuro planeta. Este, este poema se lo dedicaba a un ex amante suyo que la engañó y, y, digamos que le he querido dejar como guiño dos monigotes, uno con cuernos y un corazoncito, escapándose con una chica con cabeza de planeta y la luna, que es la luna de los cielos, Walada. Entonces he intentado, eh, mm, aunque sea con guiños graciosos, dejar un poquito de cada una. Hay cierta iconografía que tiene más sentido por razones biográficas, por ejemplo, Leonor López de Córdoba, que fue consejera de la reina, como os dije antes, y está sosteniendo una corona. Y Luisa Sigea, por ejemplo, tiene, no se ve mucho, pero en el fondo está como en una fortaleza o algo así, y está marcado en la piedra un castillito al que digamos como que le han cortado la cabeza al castillito, a las almenas, porque su historia pone que su padre apoyaba a los comuneros y se exilió a Portugal con la viuda de Padilla. Entonces es un poco el castillo de Castilla con la cabeza cortada de los comuneros. Luego tengo como el símbolo también en la piedra de la filosofía y de la poesía, que es una corona de laureles y bueno, el símbolo griego de la filosofía, porque también era muy buena filósofa y poetisa. Entonces, son tonterías, pero pequeños guiños que, que si al final los paráis a mirar el calendario con detenimiento, se ve el cariño con el que lo hemos hecho. Y ese cariño ha sido sobre todo para que nos detengamos un poco a investigar sobre estas mujeres, porque de verdad que es alucinante y he podido leer unas cosas preciosas. Lo que pasa es que son muchas, entonces va a ser yo creo que una búsqueda de años. Pero bueno, que os animo a que lo investiguéis porque una de las cosas más interesantes de esto es que es como paseo, una trayectoria de, creo que son 11 siglos, de la historia, no solo del mundo, sino del mundo a través de los ojos de las mujeres, porque la historia oficial, digamos, que ha estado contada pues, con pluma masculina, digamos. Y no conocemos realmente eh, la otra versión, que como decían, pues el 50% o más de la sociedad somos las mujeres y no se ha reflejado realmente pues, nuestras inquietudes, nuestra versión de los hechos. Entonces, es increíble, por ejemplo, ver cómo, por acudir otra vez a enero, Ovalada, caminaba por la calle de forma más libre e incluso sensual en el siglo X, en la España del siglo X, en la España musulmana del siglo X,
que algunas mujeres de épocas más recientes. Entonces, como no ha sido una historia lineal, la del mundo en general, pero sobre todo la de las mujeres, creo que es muy interesante ver el contexto de cada una, lo que nos habla sobre todo de la lucha feminista, de cómo nos las hemos tenido que ver en ciertos siglos, porque ahora, respecto a ciertas épocas y respecto a ciertos lugares, estamos muy bien. Y digo estamos muy bien, yo creo que todas aquí hemos tenido experiencias malas de machismo en el día a día, en el trabajo. A mí me han llegado a mandar flores por hacer mi trabajo, o me han llegado a preguntar que si puede venir mi jefe para hablar con alguien de igual a igual. Por la calle todos hemos tenido experiencias desagradables en el metro o en parques, en la familia, pues con, yo qué sé, la presión de tener hijos, el tema de las tareas del hogar. Yo ahí he tenido suerte, que no debería ser una suerte, porque mi pareja hace la mayoría de las cosas del hogar y no lo cuenta como algo extra o algo que no le corresponde. Entonces, hoy en día estamos muchísimo mejor y se agradece, pero queda mucho por hacer. Entonces yo creo que por eso es tan importante cosas como este calendario, porque no conviene acomodarse, porque hay muchas cosas que no vemos porque es nuestro presente y nuestro día a día, y viendo el ejemplo de mujeres de épocas anteriores que nos sorprende y nos escandaliza, podemos pararnos a pensar en las mujeres de hoy, concretamente en las escritoras de hoy, y no solo reflexionar sobre su situación como mujer, sino su situación como profesional. O sea, yo lo pienso, digo, ole por estas invitadas escritoras que tenemos, que son profesionales, se dedican a ello, son muy conocidas y tienen una gran obra publicada, porque a lo mejor hace unos años, incluso hoy en día, aunque tú valgas, si eres mujer lo tienes más difícil. Incluso tú misma te pones los cepos, digamos, porque no te sientes con derecho a buscarte un hueco. Y lo digo, por ejemplo, por mí misma, que soy súper insegura y siempre creo que no merezco cuando hago algo bien, algo profesionalmente bien. Entonces creo que es muy importante que en este caso, bueno, Mariluz y Mario y la organización continúen con esta labor, aunque sea el último año de Mariluz, pero estarás en espíritu, porque dentro de las distintas temáticas, escritoras, exploradoras, todo eso, lo que realmente hacen, además de reconocer el trabajo de las anteriores, es dar modelos a las siguientes. Porque yo crecí, sí, con algunos modelos a seguir femeninos, me refiero conocidos, porque en el entorno familiar siempre he tenido mujeres a las que mirar y admirar, pero en el entorno público ha habido muy pocas. Entonces, yo veo mucha diferencia, y son muy pocos años de diferencia, entre cuando yo, por ejemplo, iba a comprar mis Reyes, que iba a un pasillo rosa del Toys R Us y no me podía salir de ahí porque creía que no había nada más para mí, por ejemplo, hoy cuando vamos a comprar los Reyes de nuestras sobrinas, que vamos a un pasillo donde hay juegos de estos de química, porque esas niñas ya han visto lo que decía Mariluz, un montón de ejemplos en internet, que es que nos educa hoy en día, por desgracia, en los que reflejarse. Entonces, a lo mejor mis sobrinas se plantean pues más profesiones de las que yo me planteé, aunque yo estoy encantada con la mía, pero como os decía antes, como es tan difícil, lo decíais vosotros, concretamente en este país, pero además en el mundo en general, ser mujer y vivir de la ilustración. Uy, alguien me ha puesto música para mi micrófono. Bailo, no pasa nada. Que como es tan difícil, pues yo misma tampoco me lo planteaba profesionalmente. Y de mi promoción, la mayoría de los que se dedican a ello profesionalmente son chicos. Entonces, creo que estos proyectos son muy importantes para que nos creamos de verdad que valemos lo mismo o más que cualquier hombre en la profesión y que nos pongamos manos a la obra. Por eso agradezco que os fijarais en mis dibujos y me propusierais, porque no sé, ha sido una experiencia súper bonita.
No sé si... De verdad. Eso no ha colado, lo mismo, Alguien está muy contento con esta presentación. lo mismo tiene que pulsarlo. Pues igual sí. Bueno, no pasa nada. Simplemente eso, de dar las gracias a todas las personas que forman parte de esto, dar las gracias a Carlos Cadenas por, como dije antes, perseguirme para abrirme este mundo tan bonito, de este proyecto tan bonito que tenéis todos los años. Y dar las gracias también a la gente que lo está viendo, que está comentando las cosas tan bonitas que estoy leyendo, porque yo por mi parte lo he hecho con mucho cariño, he intentado hacer unos dibujos amables porque creo que esa es la forma en la que podemos convencer más al mundo del mensaje feminista. Y me estoy encontrando con gente no solo agradecida, sino ilusionada con lo del calendario, que yo, claro, como no lo conocía de antes, nunca había visto estas reacciones. Pero tengo, por ejemplo, a mi señora suegra, que es una señora mayor y podría a lo mejor pertenecer a una generación que no valorara esto, el feminismo, de la misma manera que nosotras. Pero lo ha colgado en la pared ilusionadísima y además me ha dicho que se muere de ganas por enseñárselo a su profesora a clases de adultos, porque es una mujer que les está enseñando muchísimo y cada día les habla de una mujer pues, en distintos campos que sobresalió, o sea, como que les intenta educar en el feminismo. Y que mi señora suegra identifique nuestro trabajo con alguien así, me llena de ilusión y de orgullo. O sea, que tanto para la gente que ya tiene esos valores asimilados como para la gente que aún está aprendiendo un poco sobre ello, yo creo que es un proyecto precioso. O sea que nada, muchas gracias. Quería deciros como última cosa que luego os dejaré un marcapáginas de Gloria Fuertes aquí en el chat para que si queréis os lo imprimáis y... Porque creo que a Gloria Fuertes en concreto a Mariluz le ha gustado. Entonces, si queréis luego descargaroslo, pues bienvenido sea para vuestras lecturas. Pues nada, muchísimas gracias y siento no prepararme mejor las cosas, pero es que no estoy acostumbrada. Lo has hecho fenomenal. Gracias. Patricia, muchísimas gracias y gracias por el marcapáginas, porque a mí Gloria Fuertes me ha encantado desde el primer momento. Según la vi, dije, me tengo que hacer un pin, una chapa, un marcapáginas, un poco de todo, una camiseta con el dibujo porque me encantó. Me Me encantó. encargo, no te preocupes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Lo has hecho fenomenal. No, es verdad que parece que cuando estamos aquí estamos haciendo como, yo me siento también más ridícula que otra cosa. Lo de hablarle aquí a un aparato de estos así. Es que no es lo mismo ver los toros desde la barrera, ¿eh? Cuando uno habla se pone nervioso. Pero Claro, bueno, espero que se me haya entendido, aunque haya sido repetitiva, espero que se me... Se te ha entendido perfectamente. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, que bueno, pues ya has visto que el fruto que ha tenido ha sido maravilloso. Bueno, pues ahora voy a dar paso a una de nuestras invitadas, escritoras. Ella es Pilar Manzanares García. Pilar, estarás por ahí, me imagino. ¿Pilar? Ay, Pilar. Tienes que activar el audio. A ver, ¿está ahora? Sí. Ahora, bueno, sí. Voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale, Pilar? Un minuto. Como os he dicho, ella es Pilar Manzanares García, estudió Magisterio y Pedagogía. Es una escritora riojana que utiliza el seudónimo de Casilda Iriarte. Cuenta con un amplio currículum dedicado a la docencia. Profesora responsable del Ministerio de Educación para extender la coeducación en los años 90. Ha formado parte del colectivo de Coeducación de Madrid. Recibió en 1996 el Premio Atenea por su trabajo en la visibilización de la situación de las mujeres en la sociedad y en la historia. En 2003, la revista La Voz de Mujeres le otorgó el primer premio por su relato Reparación. Cuenta con títulos de libros como Los vaivenes del tiempo, El secreto del linotipista, que fue finalista del Premio Ateneo Riojano de Novela, y está a punto, ¿no?, de ver a luz su última novela, ¿no, Pilar?, que es Mi lugar en el mundo, ¿no? En definitiva, podemos decir que Pilar, pues la verdad que une un poco los valores en una sola personita, o los valores de este sindicato, que son pues nuestro fin de coeducación, ¿no?, el material coeducativo que representa, y en este caso la literatura. Así que ya nada, ahora Pilar, todo tuyo.
Pues muchas gracias, Sonia. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que veo en la pantallita y a quienes veo reflejadas en el número aquí abajo, ¿no? Y también muchas gracias a ese equipo que ha dado lugar a este alumbramiento, ¿no? A este calendario tan precioso que ha hecho que nos convoquemos ahora aquí en este momento. Yo descubrí el calendario a través del Club de Lectura Ana María Matute, que he coordinado, bueno, hasta que la pandemia nos lo ha permitido, y después hemos seguido a través del chat, pero no es lo mismo, claro. Y me puse en contacto con Sonia para hacerme con un ejemplar, porque me pareció de una belleza enorme. Y a través de ese azar, ¿no? Como tantas y tantas cosas en la vida, pues estoy en este momento aquí, hablando a través de esta pantalla. Bueno, Sonia ha dicho, me ha presentado como Pilar Manzanares, efectivamente, esa es mi identidad de mi DNI, pero como escritora soy Casilda Iriarte. Esa dicotomía no encubre ningún ocultamiento, ni ningún afán de disimulo, ¿no? Sino que obedece a la dicotomía de mi propia existencia, porque yo me he dedicado al mundo de la educación con verdadera pasión, convicción, compromiso, porque yo creo firmemente, lo he creído siempre y cada vez más, en la importancia de la educación para socializar a las criaturas que van creciendo y convertir a la sociedad en algo un poquito mejor. Bueno, esto no es uniforme, aunque muchas personas se dejen la piel, no hablo solamente por mi propia experiencia, porque he conocido personas verdaderamente magníficas que han dejado la vida, ¿no? en el terreno educativo. Pero como consecuencia de la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, pues se comenzaron a elaborar los primeros planes de igualdad de oportunidades. Y el Ministerio de Educación formó dos equipos a nivel nacional de profesorado, de profesoras sobre todo. Yo no recuerdo que hubiera ningún profesor en aquella convocatoria, para formarnos en un posgrado en la Universidad de Barcelona con maestras de la talla como pues, la gran Victoria Sau, Merinás, Marina Subirach y Ana Mañeru, que es más contemporánea, pero también nos dio ahí su aportación. Y elaboramos unos proyectos de intervención porque, claro, España era un erial en cuanto a igualdad de oportunidades se refiere y a muchas otras cosas. Y yo fui responsable de la zona norte de Madrid. El ministerio en aquel momento se descentralizó y se formaron 4 zonas. Las responsables de las zonas, del resto de las zonas, con la Comunidad de Madrid, que se incorporó un poco más tarde, que éramos 5 personas, pues bueno, nos reforzábamos de la tarea que habíamos asumido. No solamente nos la encomendaron, sino que nosotras fuimos verdaderas entusiastas de nuestra labor. Teníamos acceso a los centros educativos desde infantil, primaria y secundaria, excepto universidad. También a la red de formación del profesorado y también a las asociaciones de padres y madres. Bueno, fue un trabajo exhaustivo, muy duro en muchos momentos, porque cuando hablábamos de sexismo nos decían si, en fin, estábamos obsesionadas con el sexo o si teníamos problemas sexuales. Eso me lo han llegado a decir a mí en más de una ocasión. Y bueno, pues gracias a nuestro grupo, pues organizábamos jornadas de mayor alcance y nos reforzábamos a veces de los sinsabores, ¿no? Pero fue muy gratificante porque tuvimos en todo momento la sensación de que formábamos parte de ese eslabón de la historia que nos había precedido, de mujeres que habían dejado no solamente la energía o el ánimo, sino que incluso la vida, ¿no? Para que los pasos en la emancipación de la mujer y en la lucha por la igualdad caminasen un poquito más hacia adelante, ¿no? Después de esos apuntes que ha dado Patricia, ¿no? Respecto al silenciamiento, a la ocultación del trabajo de las mujeres y de la presencia. Parece que las mujeres de repente emergieron en la historia cuando empezamos a movernos, cuando desde in illo tempore las mujeres hemos estado presentes y haciendo una labor importante para el progreso de la humanidad.
Pues bien, al cabo de, bueno, en medio de toda esa dureza teníamos todo el refuerzo del apoyo institucional, porque el gobierno estaba detrás de nosotras, ¿no? Pero al cabo de 4 años comenzó una disolución que nos costó lágrimas, tengo que decirlo, porque, bueno, pues la coeducación se suponía que habíamos hecho ya un trabajo enorme, se habían difundido materiales y se habían hecho multitud de sesiones de todo tipo de formación, y entonces era una tarea más, al mismo tiempo que la educación vial, educación ambiental, educación para la paz, y bueno, eso entró en una especie de disolución que, bueno, algo fue calando, porque yo ahora cuando oigo hablar el masculino, y se utiliza el masculino y el femenino, pues recuerdo todo lo que hemos tenido que escuchar, ¿no? Como consecuencia de empezar a hablar de la importancia del lenguaje para nombrar la realidad, ¿no? Lo que no se nombra, pues no existe. Así que yo cuántas veces he dicho que yo no soy travesti, a mí no me digáis profesor, que yo no soy profesor, soy una profesora. No soy padre de nadie, soy madre. Así que cuando hablemos vamos a nombrar la realidad que existe. Bueno, eso que es como de sentido común, y lo entiende cualquiera, hoy en día pues no ha sido siempre así. Incluso ahora no todo el mundo lo entiende, todavía hay quien hace bromitas, ¿no?, al respecto. Y después de esa disolución de la coeducación, pues yo pasé a los servicios centrales de ordenación académica del Ministerio de Educación y fui responsable, entre otras cosas, de la supervisión de los proyectos editoriales antes de que se convirtieran en libros de textos para colegios e institutos. Y ahí es cuando, durante 3 años, que fue cuando realicé mi labor allí, cuando encontré mayores sinsabores, porque bueno, me parecía importantísima la labor que yo tenía que hacer, pero era mucho más aislada. Y ahí la presión era enorme, presión por parte jerárquica, porque me pedían que, en fin, aflojase un poquito, ¿no?, la estrictez. Porque claro, yo me apoyaba en documentos que ya estaban elaborados. O sea, no era un criterio personal de una mujer feminista que de repente se le pasaba la pinza, en absoluto. Había que hilar muy fino para poder hacer enmiendas a los proyectos editoriales y que nadie pudiera rebatirlos. Pero había otro tipo de presiones. Y luego por parte de las propias editoriales, pues también, con otro tipo de elementos de seducción, pero había una presión enorme. Y al cabo de 3 años, pues ya pues decidí volver a la arena educativa porque mi corazón se estaba congelando de dureza, ¿no?, y necesitaba ya el contacto directo con el alumnado. Y formé parte de un programa de educación compensatoria para los fracasados educativos, que me parecía dramático, como un niño va a fracasar, por favor. Y ahí pues terminé mis últimos años dedicados a la educación, y en el momento que me jubilé, pues tuve carta blanca para hacer lo que desde siempre me iba pisando los talones y no le podía dedicar todo el tiempo que yo quería, que era la literatura. Yo con la literatura he tenido siempre ese amor incompleto porque no podía dedicarle todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces escribía artículos, escribía relatos, escribía poemas, lo que me permitía el tiempo. Yo recuerdo que cuando Alice Munro recibió el premio Nobel y se permitió decir, que me encantó, que ella en el cuarto de la plancha, mientras atendía a sus hijas y después a sus nietas, tenía un cuaderno de notas y allí iba apuntando pues alguna idea de relatos. Pues yo la recordaba porque a mí me ha pasado eso, incluso conduciendo. Era una forma como de sujetar la realidad que a mí me parecía importantísimo a través de la palabra. Pero yo creo que el incidente mayor que a mí me afectó para valorar la importancia de la palabra escrita fue a los 9 años, también por un accidente. A mí me han acompañado los accidentes vitales a los que le estoy muy agradecida porque estoy en pie todavía, no han sido accidentes dramáticos. A los 9 años yo estaba en una escuela rural en La Rioja, donde yo vivía, y acudió de visita a la inspectora, una señora inspectora, que tenía un carácter que imponía. Y cuando la inspectora llegaba al centro, pues la verdad es que todo el mundo se ponía en pie y yo recuerdo que la maestra, vamos, poco menos que le hacía la reverencia. Era una escuela segregada, obviamente, los chicos por un lado y las chicas por otra. Pero
convocaron un concurso de redacción y mira por dónde me dieron a mí el premio. Bueno, el premio fue lo de menos porque me dieron una estampa del corazón de Jesús en blanco y negro que daba miedo, la verdad. Pero el impacto mayor fue cuando la inspectora me cogió a mí de la mano y convocó a toda la comunidad y leyó mi texto en voz alta. Eso casi me mata del susto porque yo no sabía dónde meterme de la vergüenza que estaba pasando. Pero el impacto fue reforzado por mi madre porque de repente eran mis palabras las que yo oía en boca de la inspectora y además escuchadas, claro, cualquiera se movía, no sé si les gustaba o no, pero el resto de la comunidad educativa escuchaba allí impávido lo que estaba leyendo, que era mi texto. Con lo cual mi palabra salió de mí misma y adquirió otra dimensión. Y cuando se lo conté a mi madre dijo, pues eso me gusta. Vamos, la estampa ni la miró, pero me gusta que haya leído tu texto. Yo creo que ahí descubrí de una manera inocente la importancia que tenía la palabra escrita desde dentro y que después, una vez que saliera de ti, se multiplicaba. Y años más tarde, bueno, yo seguía escribiendo para mí, pues diarios o lo que yo llamaba actas notariales, ¿no? Como hacía Goya, que detrás de sus cuadros decía, esto lo he visto, porque siempre he pensado que la realidad a veces supera la ficción. Yo en este momento no lo creo. Yo estoy entregada a la ficción por encima de la realidad. Bien, pues yo escribía de esta manera para sujetar un poco el impacto que la realidad me hacía, ¿no? Pero yo descubrí hace más de 20 años en un piso deshabitado donde había vivido mi última suegra, que llevaba un año con todo impoluto, todo como había quedado después de su muerte. Y al entrar allí, una mujer a la que yo no había conocido iba descubriendo sus huellas, las huellas de su soledad y de su paso por aquel silencio, ¿no? El silencio que no solamente estaba en ese momento, porque ella había fallecido hacía un año, sino porque era el silencio de su propia vida. Y sobre todo había un elemento que era un costurero, que era como un catafalco de mimbre alto, que tenía todos los hilos enredados y botones y cosas que parecía que hablaban por ella. Así que escribí un relato como dándole sentido o intentando encontrar el sentido de la vida de esta mujer y descubriendo su propia vida. Resulta que lo presenté a una revista que me pidieron para un concurso y le dieron el primer premio. Y ahí, una vez más, ya con otra conciencia, siendo más adulta, pues encontré verdaderamente el verdadero valor mágico de la palabra escrita. Porque para mí el premio se lo habían otorgado a esa mujer que ya ni siquiera estaba de este lado, sino que era el reconocimiento a su vida incluso no estando ella. Eso me pareció la magia suprema de la literatura. Bueno, después yo he sido siempre una lectora muy, muy ávida, ¿no? He leído todo lo que he pillado, desde tebeos, desde libros de todo tipo, sin ningún tipo de filtro, hasta que, bueno, pues fui creciendo y ya, pues a medida que iba estudiando, pues iba encontrando algún filtro que otro, no muchos, porque el tipo de educación de mi generación tampoco era muy, muy exquisita, ¿no? Pero bueno, cuando tuve tiempo suficiente para enfrentarme a la literatura con todo el tiempo a mi disposición, el tiempo, espacio y economía, como decía la gran Virginia Woolf. Hay que tener habitación propia. Bueno, pues yo siempre la he tenido, eso tengo que reconocerlo porque eso ha sido un afán mío, pero ahora tenía mucho más, porque ya no tenía la responsabilidad de mis padres, de cuidar a mis padres ancianos, mis hijas ya se habían ido de casa y mi trabajo, pues también ya había desaparecido mi trabajo laboral. Así que me iba a sumergir en el trabajo que a mí me había rondado toda mi vida, que era la literatura. Llevaba desde mi adolescencia tomando notas de un secreto familiar que me perturbaba enormemente. Era un secreto que, como todos los secretos, era como un ingrediente tóxico en la familia. No se podía hablar, pero todo el mundo sabía que ahí había algo intocable.
y que era algo con una connotación maligna, negativa. Así que cuando yo tuve tiempo me dediqué a investigar en archivos históricos, entrevistar a mucha gente, documentarme todo lo que pude. Estuve 6 años imbuida en ese trabajo fascinante. Y con todo ese material, pues me propuse elaborar una novela, porque para mí ha sido muy importante seguir la estela de nuestras antecesoras, ¿no? De nuestras modelos. Y digo Virginia Woolf porque me he leído su obra con verdadera pasión, pero la gran Ana María Matute, con la que tuve oportunidad de tener una pequeña amistad, porque la pobre pues no duró mucho, ¿no? Y me decía, la literatura se propone buscarle los cimientos a la realidad, pero sobre todo soñarle remedios. Y ahí es donde ya me entregué absolutamente. Soñarle remedios a la realidad. Yo tenía todo el material de la realidad, de muchas realidades, porque comprendí entonces que mi secreto familiar quedaba multiplicado por todos los demás que descubrí. Y entonces, pues, solamente a través de la ficción encuentras el terreno de la libertad suprema para soñarle remedios a esa realidad a veces tan dura. Así que, bueno, pues de ahí salió mi primera novela, El secreto del linotipista. Y, bueno, pues tuve la suerte de, no sé si se ha ido la tuve la suerte enorme de que llegase a mucha gente. No sé por qué, pero porque yo lo hice, pues, no sé qué, ¿he tocado algo? No. Bueno, Se escucha bien. tuve la suerte de que, bueno, pues le llegase a mucha gente y se reeditase. Entonces, bueno, pues para mí es una alegría que, bueno, pues que ese mundo onírico le haya llegado a gente y lo hayamos podido compartir. Y bueno, pues seguí escribiendo y claro, de no ser por el COVID estaría ya la siguiente novela en las librerías, porque está ya en imprenta. Y ahora estoy trabajando ya en la siguiente. Ya una vez que sale de tus manos, es como cuando un hijo se va de casa, pues que haga ya lo que quiera, que ya no depende de ti, ya no le puedes, vamos, ni corregir el conjunto que lleva puesto, pues, que sea lo que sea. Así que, bueno, en ellas estoy. Creo que me he excedido de tiempo, porque me han dicho de 10 minutos. ¡Oye! He pasado. Que lleva... Pero ya sabes, cuando a una escritora le dan la palabra, pues para qué te voy a contar. Así que muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues hasta aquí he llegado y de aquí en adelante, pues lo que me alcance la vida, seguiré escribiendo. No puedo hacer otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. Bueno, luego las preguntas que vais a tener de la intervención, a relación de la intervención que ha hecho Pilar, pues luego más tarde, cuando termine la intervención de Paloma, las vais escribiendo en el chat y las vamos transmitiendo, ¿vale? Nuestra siguiente invitada, Paloma Sánchez Garnica. Paloma, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí. Hola, Paloma. Encantada. Bueno, estoy encantada. Paloma Sánchez Garnica es escritora nacida en Madrid, estudió Derecho, Geografía e Historia, trabajó en la abogacía hasta que la abandonó para dedicarse a la literatura. Podemos definir sus novelas como historias en las que unen elementos de suspense, misterio, creando tramas complejas entre el pasado y el presente. Algunos de sus títulos son El Gran Arcano, 2006, en 2009 con un gran éxito La Brisa de Oriente, en 2015 La Sonata del Silencio. Con el título Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, recibió el galardón Fernando Lara de novela en 2016, ¿no es así, Paloma? Y, sí. Y tu última novela en 2019, si no me equivoco, La sospecha de Sofía, ¿no? Es la última que has escrito. Pues nada, Paloma, tu turno. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme aquí y sobre todo es un honor compartir en ese calendario mi nombre con el de tantas mujeres a las que admiro profundamente. Bueno, esto es obra de un compañero vuestro, de mi sobrino Gustavo, y se lo agradezco a él personalmente porque cuando me lo planteó, me dio un vuelco el corazón de pensar en que iba a compartir un proyecto tan
tan bonito. Sé que muchas gracias a ti, Sonia, a Mariluz, a Mario y a todos los que habéis, y a Patricia, por supuesto, a todos los que habéis hecho realidad esto. Bueno, yo me dedico a este oficio que ha sido territorio de hombres durante muchísimo tiempo y hasta hace muy poco. Como decía Patricia y también Pilar, este era un mundo, bueno, los escritores han escrito durante siglos y nadie les ha planteado nunca, jamás, si escribían para hombres. A mí me han planteado muchas veces, además periodistas, mujeres, muchas veces me han planteado si mi escritura es una escritura para mujeres. Yo, bueno, voy a empezar un poco desde el principio. Mi trayectoria como escritora no fue como la de Pilar. Yo no tuve ese flash a los 9 años. Yo nunca jamás me había planteado escribir hasta los 43 años. He sido lectora voraz, ávida desde que tengo uso de razón. Tengo incluso el primer cuento que me trajeron los Reyes con 5 o 6 años. Los libros, el mundo del libro me ha fascinado siempre. La lectura para mí ha sido un mundo en el que me he olvidado, no he tenido soledad, en el que no he podido estar en otros mundos. Esto del confinamiento, la lectura, yo creo que ha sido para muchos la posibilidad de salir al exterior, y siempre estaba en ese lado de la lectura. Y yo hice todo al revés. Me casé muy jovencita, hace 40 años casi. Dejé colgada la carrera de geografía e historia para casarme. Sigo con él, o sea que me ha ido bien. Es mi compañero, mi gran compañero de vida. Desde el momento en el que me casé, yo siempre tuve una inquietud de que había venido al mundo a hacer algo, ¿no? Pilar ha hablado de Virginia Woolf. Siempre hablamos de Virginia Woolf porque es que Virginia Woolf nos plantó delante de las narices a las mujeres a las mujeres escritoras, lo que realmente, la base de lo que realmente necesitamos, ¿no? Esa habitación propia, esa necesidad de tener rentas, porque para escribir necesitas tiempo, y un tiempo en el que no tienes ingresos ninguno, y luego también pues que haya alguien a tu lado, al otro lado de la puerta, que mantenga toda esa infraestructura de lo que es un hogar, de lo que es una casa, ¿no? Y eso lo he conseguido gracias a este compañero de vida que es mi marido. Me casé muy jovencita y lo hice todo al revés, como digo, buscando ese lugar en el mundo, qué es lo que había yo venido a hacer aquí, ¿no? En esa búsqueda hice 2 carreras, tuve 2 hijos, hice la carrera de Derecho ya con los 2 niños. Estamos hablando de los años 80, o sea, la sociedad de los años 80 en las que tenéis una edad, sabéis que no era la sociedad que tenemos ahora. Yo he sido ama de casa siempre, no he trabajado fuera de casa, he sido lo que antes decían ama de casa, ¿no? He estado en mi casa y me he estado preparando, he estado estudiando, nunca he parado. Hice la carrera de Derecho, hice una oposición a registros y notarías durante 6 años, me aprendí de memoria la ley hipotecaria, me aprendí de memoria el Código Civil, memorizando durante 7 días a la semana de 9 horas al día, con mis niños creciendo, y con ese hombre, ese compañero, manteniendo esa vida, esa familia, el bastión de la familia. Y luego ejercí el derecho porque, bueno, traté de presentarme 2 veces, me presenté 2 veces al examen y, bueno, pues a la segunda me di cuenta de que os seguía para adelante y otros 3 o 4 años más. Los que habéis hecho oposiciones sabéis lo que es eso, es como una droga, o sigue adelante un poco más. Y al final tuve la valentía de retirarme después de 5 años, pero aprendí mucha disciplina, mucha constancia, esa sensación de creer en mí, la confianza en que lo que estoy haciendo merece la pena,
Y eso es fundamental para el oficio de escritor, fundamental. Y ahí lo aprendí. Seguí sin encontrar lugar en el mundo porque ejercí la abogacía durante 4 o 5 años, necesitaba salir al mundo, el que el mundo me viera, necesitaba trabajar, necesitaba sentirme útil, entre comillas, y bueno, pues ejercí la abogacía, mi hermano es abogado, y me dijo, cuando le dije que iba a ejercer, me dijo, Paloma, tú no vales para esto, y es abogado él. Y efectivamente me conoce muy bien, y bueno, me gustaba crear, me gustaba escribir y montar las demandas, pero eso de salir, de confrontarme con la parte contraria, lo llevaba muy mal, lo llevaba muy mal. Aparte, esto fueron en los años 90, aproximadamente, finales de los 90, que encontré muchísimo machismo, mucho machismo en el mundo de la abogacía. Yo hacía un trabajo, me salía bien, tenía un buen resultado y iba a cobrar mi minuta y se sorprendían porque encima me habían dado trabajo. Entonces, bueno, por una serie de causas al final lo dejé y volví a retomar mi carrera de historia, de geografía de historia, lo terminé. Y fue en ese momento, el verano del 2003, cuando tenía 43 años, con 2 carreras universitarias, con ese bagaje de la oposición, cuando, bueno, de una manera muy tonta, una manera muy simple, hablando con unos amigos, estábamos reunidos, habíamos todos cumplido los 40 años, ya todos teníamos pasado en blanco y negro, y alguien dijo, pues, para que te recuerden lo típico, ¿no? Hay que plantar un árbol, hay que tener un hijo y hay que escribir un libro. Y yo esa noche cuando volvíamos a casa, yo había plantado un árbol en un jardincito que teníamos en mi casa, había tenido 2 hijos y me faltaba escribir un libro y le dije a mi marido, voy a escribir una novela. Y ahí empezó todo. Hasta ese momento os puedo asegurar que me había planteado nunca pasar a ese lado de la literatura que es la escritura, ¿no? Bueno, la escribí, me lo pasé fenomenal escribiendo mi primera novela. Lo hice sin ninguna responsabilidad, simplemente por escribir. Mi marido me lo iba leyendo y me decía, que sigue, que está muy bien, sigue, que está muy bien. Se sorprendía, ¿no? Y luego, bueno, pues por circunstancias al final la terminé, la presenté a un premio, no, por supuesto no gané, lo presenté, llamé a una agencia literaria se quiso hacer con mi novela y en el junio del 2006 se publicó esa primera novela, Plaza y Janés. Aquello fue tan emocionante para mí que, bueno, me dio miedo empezar la segunda novela por si había sido simplemente una campanada y que no era mi oficio. La segunda me la publicó, La Brisa Oriente, me la publicó Espasa. En el 2010 publiqué ya con Planeta El alma de las piedras y luego vinieron pues Las 3 heridas, La sonata del silencio, Mi recuerdo es más fuerte que te olvido y La sospecha, y ahora estoy con la 8ª. Encontré con la literatura, he encontrado en este oficio mi lugar en el mundo, mi fascinación por la literatura se basa en que mi vida, los 7 días de la semana, para mí es lectura y escribir y leer. Mi mundo son los libros, mi patrimonio son los libros. Estabais diciendo antes de empezar todo que el confinamiento para la escritura, para los escritores, a muchos nos ha venido muy bien. O sea, el amarrarnos a la silla, sin otra cosa que hacer nada más que escribir y aislados, es lo que se necesita, lo que necesita un escritor, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi mundo, yo no he sentido esa presión del confinamiento porque mi mundo es este y puedo decir que soy afortunada y feliz porque estoy haciendo lo que realmente me gusta, ¿no? Y además tengo la fortuna, y esto lo tengo que reiterar porque tengo la fortuna de tener un compañero que me entiende, porque es complicado convivir con un escritor porque
somos un poquito, no sé Pilar si a ti te parecerá también, somos un poquito inestables. Sobre todo en el proceso de creación las inseguridades se mantienen, a veces vamos muy ciegos, yo voy muy ciega, unas veces salgo con un subidón tremendo, otras veces me hundo en la más absoluta frustración, porque durante mucho tiempo vas por un camino muy solitario y no sabes si realmente has tomado la decisión acertada. Pero yo, dicho esto, el por qué estoy yo en la literatura y hablando, como estamos presentando un calendario de mujeres que no han tenido la fortuna que tenemos las escritoras de ahora, que somos publicadas, que se nos lee, que las editoriales se fijan en nosotros porque nos guste o no, no solamente las mujeres leemos más, sino que somos las mujeres las que compramos los libros. Y los hombres, la gran mayoría de los hombres que leen los libros que compran sus compañeras. Entonces, bueno, pues las editoriales no tienen más remedio que fijarse en nosotras. Aparte, hemos tenido acceso mayoritariamente a la educación y, lógicamente, pues hemos salido las escritoras, ¿no? Pero hay detalles que a mí me gustaría que supierais, ¿no? Cada vez es más fácil para las mujeres estar en el mundo literario, pero todavía tenemos muchas cosas que conquistar, ¿no? Mucho terreno que conquistar. Por ejemplo, en los premios más prestigiosos, el Nobel, el Cervantes, el Princesa de Asturias, hay muy pocas mujeres todavía. Hay editoriales en las que hay una etiqueta, sabes que hay pues novela histórica, novela narrativa, novela ciencia ficción, novela policíaca, y hay literatura femenina. Y a mí me parecería muy bien si hubiera literatura masculina, pero no la hay. Entonces, ¿por qué tiene que haber literatura femenina? ¿Qué significa eso de literatura, los libros para las mujeres? Es decir, mis libros en general los tildan como libros para mujeres, para que sean lectoras femeninas. Lo grave es que la escritura de mujeres, no solamente ahora, sino en todos los tiempos, se ha creado, se ha establecido como una escritura un poco más mediocre, un poco más, bueno, para los críticos, un poco más de baja calidad, ¿no? Las mujeres escribimos un poco para lectoras, las mujeres que no tenemos, bueno, pues que cualquier cosa nos vale, ¿no? Y ese es uno de los campos que tenemos que ir conquistando, dar valor realmente. Yo no quiero que me den valor porque me llamo Paloma y porque soy una mujer, sino que me den valor por mi narrativa, que me juzguen mis novelas por mi narrativa, por la calidad de mi narrativa, la calidad de mis novelas. Hay otras cosas que bueno, pues las portadas femeninas, por ejemplo, me han dicho que mis portadas son femeninas. Cuando ves las portadas de otros autores, hombres, que tienen también mujeres en sus portadas y no son femeninas. O sea, esa dicotomía de que los hombres escriben para todos y todas, para el universo, y las mujeres, sin embargo, escribimos solamente para las mujeres, es algo que todavía, ese prejuicio todavía existe. Hay una cosa que en esta última novela, La sospecha de Sofía, se me han acercado muchos más lectores, he captado muchos más lectores por el simple hecho, hombres, por el simple hecho de que hay una trama de espías, y entonces, bueno, pues parece que ha captado la atención de los hombres y esos lectores que les ha gustado esa novela han ido hacia atrás a otras líneas. Y bueno, pues han descubierto mi literatura, porque yo en las ferias del libro muchas veces o en las presentaciones me han venido hombres diciendo: dedícamelo a mi mujer, es para mi mujer, es para mi madre, es para mi hermana. Y como no sé si ellos no leen o leen menos, ¿no? Bueno, yo creo que yo escribo en la actualidad, escribo como ser humano, como tal, escribo y leo como ser humano y como tal, escribo como mujer, escribo con la mochila de mis recuerdos,
mochila de mis experiencias, de mi experiencia vital. Yo tengo 58 años y no escribiría igual. Yo estoy segura que todo este bagaje personal que he tenido de buscar mi lugar en el mundo era necesario para que yo pudiera escribir con una cierta solvencia, porque estoy segura de que, sabiendo cómo soy, conociéndome, si hubieras tenido claro escribir como tú, Pilar, cuando tuviese claro, si tuviera claro escribir con 9 años o con 15 o con 20, hubiera sido un fracaso, porque he sido muy impaciente y entre otras muchas cosas, para escribir hay que tener mucha paciencia. Hay que saber que la escritura es, lo bueno de la escritura es la fascinación de escribir, de crear. La publicación es otra cosa. El éxito no tiene nada que ver con uno mismo. Lo has dicho tú también, no sé si, o Mariluz, esto de las novelas, una vez que las publicas, dejan de ser tuyas, pasan a ser de los lectores, de cada uno de los lectores. Para mí son como hijos que ya salen de casa, se independizan y tienen éxito o fracasan, pero son ellos. Es un poco ajeno, ya queda un poco ajeno a mí, ¿no? Y bueno, esta sensación de que escribo, pues eso, como una mujer con mis experiencias, con mi edad, con mi manera de ser, ha sido lo que me ha posicionado en el mundo, ¿no? No quiero extenderme mucho porque a mí me sorprende que haya cerca de 100 personas. Yo he hecho muchos tours en estos meses de confinamiento y la verdad es que este es uno de los más multitudinarios. Os felicito porque como a Patricia me abruma la gente que hay. Esto es un sistema muy frío, muy distante. Espero que con la vacuna y gracias a la ciencia podamos empezar a volver a poder tocarnos y poder palpar a la gente y ver a la gente, el latido de la gente y no a través de pantallas. Y bueno, esa es mi historia y es mi oficio como escritora. Admiro a las mujeres que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, todas las que tenéis las que tenéis en el catálogo, me parece alucinante. Mujeres a las que no se conoce, pero que tienen una vida tan extraordinaria por haberse dedicado a algo. Se las trataba hasta hace muy poco, y de hecho Virginia Woolf estaba un poco, tenía problemas porque se las trataba como locas, las mujeres que querían escribir, a las mujeres que querían destacar en algo, ¿no? Se nos trata como locas, ¿no? Y estas mujeres escribieron y bueno, me fascina esas mujeres que rompieron los moldes para que las que estamos ahora podamos dedicarnos a lo que realmente, podamos decidir dedicarnos a lo que realmente nos gusta, a escribir, a dibujar, a diseñar, a enseñar, a ser médicos, a ser científicos, a conducir un tranvía, a lo que nos dé la gana, a tener hijos, a no tenerlos, a ser personas y a desarrollarnos como personas. Me fascina porque esas mujeres rompieron moldes, ¿no? Rompieron moldes. Y nosotros somos de una generación, yo tengo 58 años, como digo, yo nací en una sociedad muy machista y he sido testigo y parte, como muchas de las que estáis aquí por la edad, de esa evolución que ha tenido esta sociedad. No nos podemos quitar mérito. Hemos evolucionado muchísimo. No solamente las mujeres, los hombres también. Los hombres han evolucionado con nosotras. Mi marido ha evolucionado conmigo a lo largo de los años para convertirse prácticamente en un compañero perfecto, porque era un hombre de su época. Tiene 65 años y ha evolucionado. No nos podemos quitar mérito, pero no podemos olvidar, y la literatura es importante para eso, la cultura, porque es una herramienta para la independencia, pero no podemos olvidar que nos lo pueden quitar en cualquier momento, que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, que hay que mentalizar sobre todo a la gente joven, a las chicas y a los chicos jóvenes. Vosotros que estáis en el mundo de la enseñanza,
hay que mentalizarlo, que esto no viene con el ADN, lo que tenemos ahora, la capacidad de decidir, de ser lo que uno quiera ser, como quiera ser y como quiera vivir su vida, no es algo que viene con el ADN, que nos lo pueden quitar en un solo instante, sin darnos apenas cuenta. Ahora, Tengo que decir, gracias, tengo que decir que me mandasteis 2 calendarios. En Nochebuena estuvieron aquí mis 2 hijos, varones, y se llevaron los calendarios. O sea, me han dejado sin calendario porque lo vio el padre de mis nietos, mi hijo mayor, y dijo, me lo llevo. Y digo, vale. Y el otro lo vio y dice, el otro que vive en Dubái, dice, también me lo llevo para allá, ¿no? Así que estoy sin calendario, pero bueno, están en buenos sitios colgados. Mi enhorabuena por este proyecto. Gracias. Gracias a todas y a todos los que habéis participado, que ha sido un placer compartir este momento, aunque haya sido de manera virtual, pero también esta manera virtual nos ha permitido llegar a alcanzar a más personas. Recordaros, bueno, quería yo recordar, hacer mi pequeña aportación literaria, que este año 2021 se cumple el centenario de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán, que como todas sabéis, escritora y feminista, que es así que se plantó bien en esa época tan complicada, y ahí estuvo. Entonces esperamos que este año, pues bueno, que la pandemia nos deje participar y asistir a los eventos que se hagan en torno a la escritora, que espero que sean muchos. Y simplemente ya para terminar quería decir, bueno, unas frases que he extraído de Emilia Pardo Bazán, otra que he extraído de Paloma y otra que he extraído de Pilar, así leyendo cosillas. Emilia decía mucho y muy bien dicho, pero bueno, una de las frases que he cogido de ella es la que dice que la educación de la mujer no puede llamarse tal educación sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Y una frase de Paloma, entre muchas cosas que he leído de ella, dice: desde que empecé a escribir mi primera novela, en enero del 2004, he encontrado mi lugar en el mundo. O sea, me parece súper bonita, ¿no?, la frase. Todo llega a veces, ¿no? En el 2004 podía haber sido otro año, pero fíjate, ahí lo encontraste. Y luego Pilar dice que con la literatura construyes el mundo y le das el sentido que tú quieres. Es lo maravilloso de la literatura. También otra frase que he sacado por ahí de Pilar. Y nada más, pues muchísimas gracias por participar, por mostrarnos al mundo que las mujeres hemos existido y que existimos, que seguimos existiendo y existiremos en la literatura. Así que nada, un abrazo y un beso a todas.